Tiempo de oración y quería preguntarles cómo les fue el día de ayer en sus iglesias, en el día de resurrección. Eh, es un día que se torna de veras tan especial y me gustaría escuchar qué les pasó, cómo les fue antes de entrar a la enseñanza de esta mañana. A Estamos, nosotros sí, en hermana. mi iglesia, Antorchas Encendidas, nos fue muy bien. A la femenil le tocó dirigir ese servicio Wow, y realmente los jóvenes participaron en la Vía Dolorosa y mire, fue una bendición ese servicio, hermana. Muchas gracias qué por bueno. poder compartir. Qué bendición, hermana Dilia. Adelante ahí. Qué bueno. ¿Qué más, qué más estuvo, qué hubo en sus iglesias, hermanas? Por favor, ese es el momentito de compartir. Chelita, la veo con ganas. Sí, poniendo el micrófono. Buenos días a todas. No, pues gracias a Dios tuvimos un servicio a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y la iglesia estaba llena, Qué llena bendición. y pues pudimos estar alabando al Señor por la victoria, ¿verdad? De la resurrección. Amén, Así amén. que fue una bendición. Qué bueno. La verdad es de que eso lo mencionaba Gerardo ayer, que a los de la iglesia les había ido bien, les dijo, porque no tuvieron que mañanear. Estábamos invitados para las 9:30. Y yo sí recuerdo esos cultos a las 6 de la mañana. A las 5 eran antes. Y más, sí, es cierto, yo me recuerdo, Oscuro, sí, ¿verdad? Era muy exacto, lindo. y Ir al llegábamos, estadio, en el estadio, eran, sí, sí, ajá. Tuvimos ajá. algunos de esos nosotros también en Guatemala hace años, años. Y yo recuerdo uno muy especial aquí, el primer culto de resurrección que yo estuve aquí en los Estados Unidos en el 95, que nos invitaron, llegamos al oscuro a las 6 de la mañana a la orilla de un lago. Y ahí tengo fotos de mis niñas chiquitas y tuvimos ese culto precioso. Y hoy la gente, pues como le cuesta levantarse, ¿verdad? Así que, pero qué Ujú, sí, bendición. sí. Sonia, ¿ustedes cómo les fue? Bendito sea el Señor de igual manera. Tuvimos un servicio precioso. Hubo Santa Cena y por primera vez se pusieron dos mesas Ah, porque sí, ay, Dios. ha estado creciendo la asistencia y la Gracias a Dios. iglesia por pura bondad de Dios. Y siempre se decoran las mesas Ajá. tratando de representar la obra y la persona de Jesús en cosas, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Y una de las mesas fue decorada con la tumba vacía, una tumba con luz adentro, vacía y con los lienzos doblados, así chiquititos, Oh, qué lindo. miniatura. Pero lo traigo a mención porque una hermana se acercó y me dijo, ah, pero qué chulo está, qué bonito está, así tipo nacimiento. Ah, Entonces, yo le digo, sí, ¿verdad que sí? Y tuve la oportunidad de poderlo explicar. Y eso fue muy lindo porque ese es el propósito de decorar la mesa. Cada mes que tomamos la Santa Cena es un motivo diferente. Y yo le decía al hermano, teniendo mala un señal. mensaje, solo verlo. Y me dice, fíjese que y se llenó, se compungió un poco la hermana diciendo, nunca lo había visto así y siempre me han gustado las decoraciones de la mesa, pero hoy siento diferente. Ah, eso fue todo. Eso Qué fue todo. bueno, Muy qué lindo, bueno. muy, muy lindo. Excelente, qué bueno. ¿Alguien más? Trini, doña Trinis, ¿cómo les fue? Pues gracias a Dios nosotros también tuvimos un bonito tiempo, estuvimos alabando al Señor ahí, y como les he contado que los jóvenes en la iglesia son músicos, ¿ves? Entonces Bueno, hicieron alabanza acústica, le llaman ellos, ¿ves? Entonces, ujú, bueno, estuvo bonito, gracias a Dios.
Y también recordamos la mesa del Señor, ¿verdad? Que estuvimos compartiendo juntos. Y terminamos celebrando los cumpleaños de los 3 primeros meses. Ajá. Así que, sí, gracias a Dios, estuvo bonito. Qué bueno, qué Hermanos bueno. siempre compartiendo. Sí. Sí, excelente. ¿Alguien más de las que estamos Almita, aquí? ¿Sí? bueno, yo tengo un testimonio, Almita, fenomenal, Dígamelo, porque Juan. los domingos siempre voy a almorzar donde mi primo, pero resulta que la esposa le avisan que su hermana estaba ingresada con un infarto, ya le había dado un derrame anteriormente porque ella es diabética y Ujú. salió con mucho tiempo, pero este domingo estaba ella triste porque para colmo no se dan cuenta que la visa se le había vencido, tenía que hacer nuevo Ah, pasaporte. Bueno, una tragedia, para que la voy a alargar más, pero lo único que les quiero manifestar y dar gracias a Dios que al terminar, mi primo le encanta estar rodeado de todos los primos ahí y la gran comedera, ¿verdad? Y ujú, es un gusto porque paso sola toda la semana y el domingo ya estoy con ellos. Pues ujú, resulta que les digo, yo ya nos veníamos. Cuando en eso les dije, bueno, nos vamos a unir en una oración, no importa que ustedes sean católicos y yo evangélica, vamos a orarle al Dios Todopoderoso. Y ujú. así sí dijeron, porque a mí me ponen a orar para los alimentos, a mí me ponen a orar para otras cosas, pero ellos como no saben orar, entonces total que oramos, pero clamamos y la moribunda, porque ya hasta estaban planificando si traían las cenizas, que cómo hacían. Ah, La moribunda al tercer día, eso fue el domingo antepasado, al tercer día le digo, esta oración no ha quedado aquí. Vaya, ahora ustedes recen como saben rezar, todos friqueados ahí que no hallaban después de la oración, ¿verdad? ujú. Y le digo, es que es hablar con Dios, les dije yo, no vamos a ir no vamos a subir la escalera, le digo, por peldaño por peldaño. Podemos de un solo volar hasta la presencia del Señor. Total que Bueno. el miércoles ya le habían quitado un tubo, lo habían entubado, le Ujú. habían quitado el tubo y para honra y gloria de Dios, ayer domingo nos mandan una foto que sentada como que nada en una silla en el hospital. Ya estaba de cuidados intensivos, la pasaron a cuidados intermedios y después a un cuarto, en una semana, Almita, en una Excelente. semana. Y entonces ellos estaban sorprendidas y me dice Ujú. la esposa de mi primo, me dice, mire, me dice cómo está, entró la doctora y dijo, quizás me he equivocado de habitación cuando le encontró ella sentada. Y yo me quedé, y ya se va para la casa, ahora domingo se va para la casa, la que hace 8 días estaba en proceso de irse al cementerio. Entonces yo digo, realmente, ayer mi primo se puso un poquito malo, llegó el médico Ujú. y ya me venía yo también, bueno, le digo, y no vamos a orar por este, les digo yo. Y ya me extrañaba, me dice mi primo, que te ibas así nomás. Le digo, y oramos, ¿sabe? Pero dos cosas raras han sucedido los dos domingos. Primero, el primer domingo, después que terminamos de orar, entró una brisa suave. Y los calores que están haciendo en San Salvador son exagerados. Y entró una brisa suave y yo les digo, ¿sintieron esa brisa? Sí, dijeron ellos, pero yo ya no quise profundizar más. Ujú. Ayer que empecé a orar yo, la perrita más chiquita empezó a ladrar para el jardín y ladraba y no había nadie. Yo dije, aquí ni modo el chamuco se fue corriendo, dije yo, cuando vi que la perrita ladraba. Y bueno, espero que, le digo yo, realmente el Señor es fiel, Amén. y así como ha hecho ese milagro, lo haga con mi primo, porque hoy va donde el coloprontólogo, porque ayer cumplían 47 años de casados. Y entonces habían hecho un almuerzo especial, pero mi primo no almorzó, solo los invitados ahí sentados, su cuñada, de esposa de mi primo, el hermano, un sobrino y los dos hijos y yo. Esos eran todos porque él no se sentía bien. Así es que gracias a Dios, Almita, yo estoy alegre y bendecida porque es Bien. una forma de evangelizar, ¿sabes? Amén. Y él le Excelente. tenía, Así es. no puedo imponer, yo le doy libertad porque cuando vamos de viaje,
No vas a orar, me dice mi primo. ¿Cómo no? Le digo yo. Vamos a orar para que Dios nos guarde. Y ayer un testimonio que ayer la esposa, yo le dije, vaya, usted como reza a su virgencita. No le rezó a la Virgen, sino que oró a Dios. Amén. Así es que ese es mi Cosas testimonio y están para mí es una gran alegría y espero que Amén. el Espíritu Santo siga haciendo la obra. Amén, así es. El Señor está haciendo cosas grandes y nosotros lo hemos podido experimentar con Maribel. Hermanas, Maribel la operaron el miércoles y nosotros tenemos una reunión de mujeres, queremos empezar a establecerla todos los meses, juntarnos solo las mujeres. Y ella dijo, el domingo había dicho ella, ok, si todo está bien, lo vamos a hacer en mi casa. Y nosotros, Maribel, entonces, sí, me dijo, yo les aviso. Ok, si no, ya sabíamos que íbamos a ir a otra casa. Así que ella la operaron el miércoles, yo me comuniqué con la familia, me dijeron que todo había salido bien. Esperé que descansara miércoles, jueves. Le hablé el viernes y le pregunté cómo estaba, me dijo que se sentía muy bien, que no sé qué. Perfecto, le dije yo. Entonces, ¿cómo estamos para el sábado? Lo hacemos en la casa de otra hermana que lo íbamos a hacer. No, me dijo, aquí lo vamos a hacer. Maribel, sí, me siento bien, estoy bien, yo quiero que vengan. Ok, solo si hay alguna enferma que no, ¿verdad? Pero, hermanas, llegamos y ella está tan bien que pareciera que no le habían hecho nada. No estaba ni inflamada a esa niña. Y entonces nosotros, wow, que eso solo el Señor. Y tuvimos un tiempo precioso juntas, que yo llegué a mi casa, me fui como a las 9 y regresé casi a las 2 de la tarde. Y ella está muy bien. Y a raíz de eso, pues se decidió que nuestro servicio de resurrección se iba a hacer en su casa, porque ella ha hecho también una como, ah, ah, yo no sé cómo llamarle, no es galera, pero digamos galera, tapando ahí una parte del patio que estaba muy bonita, así que fuimos a estrenarla. Hicimos donde ella nuestro culto de resurrección. Y tuvimos, le dijimos, ella no iba a hacer nada, todo se iba a llevar, ¿verdad? El hijo y su esposo acomodaron todo, las mesas allí, todo. Y fue un tiempo tan bonito de poder desayunar juntos, todos llevamos comida, desayunamos y después nuestro servicio. Fue un tiempo precioso y de darle gracias a Dios de cómo el Señor está contestando nuestras oraciones y de verla a ella también. Entonces nos da risa porque, bueno, ella tiene otra operación pendiente. Y entonces decimos, bueno, esa operación ya es más delicada, es en la rodilla y la va a tener el 30 de abril, así que vamos a tener que empezar, ya empezamos a orar por ella, ¿verdad? Pero viéndola, cómo ella se recupera tan rápido, es un milagro de cómo el Señor es una mujer fuerte, pero esa mujer a mí sí me impactó desde el año pasado, la fe también tan grande y la tranquilidad en su corazón, porque cuando a ella le detectaron que lo que tenía aquí era cáncer, ella dijo, no, sí, dijo, yo estoy bien, tengo paz, estoy tranquila y vamos a esperar el tiempo. Hermana, ella se esperó muchos meses para hacerse esa operación. Y yo estaba en pánico, vea, yo, ay, Maribel, ya, hacétela. Pero bendito Dios, el Señor tenía su tiempo. Y gracias a Dios esperamos, ella está recuperándose muy bien y esperamos que también lo de la rodilla va a ser bien. Así que gracias a Dios, tuvimos tiempos lindos y cada quien en sus iglesias y el Señor se sigue manifestando. Aún Amén. cuando en el mundo quieren hacer cosas contra el Señor, Él sigue reinando y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo porque estamos esperando que venga pronto, por favor. Bueno. Ahí estamos. Gracias por los testimonios y saludos a todos los que están en Facebook. Tenemos un bonito grupo en Facebook. Saludos a cada una, a las que están allá en Canadá, Viviana, a Cecilia,
Ahí tengo dos primos aquí en medio. De aquí está mi prima Patti. Felicidades, Patti, también por lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué bendición. Mi primo Beto, que también aquí vive allá en el área cerca tuya, Sonia. Tenemos a nuestra hermana Marta Recinos, hermana Mary, Vicky, a la hermana Vicky Sarabia, bienvenida. Tenemos a Mari López. Está también Chandy. Bienvenidos todos. No sé si se me pierde alguien por aquí. Hermana Martina, Adriana Knight, Moisés, Humberto Mejía también ha aparecido por ahí. Silvia, estamos orando por ti. Ahí está también José Guerra. Bienvenido también, otro medio primo mío. Y Maxi, Martita, la Martita está aquí también, y también el hermano Gerardo Jovel. Bienvenidos todos. Y ahorita nos vamos a preparar entonces para nuestra enseñanza de esta mañana. Les dije a las que estuvieron primero que casi íbamos a tener al maestro aquí, pero no se siente muy bien. Y entonces vamos a poner la grabación de la enseñanza. Hemos estado teniendo nuestra enseñanza por 3 domingos. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo los estuve poniendo en el grupo de corazones sobre 1 Corintios 15, la parte que nos habla sobre la resurrección del Señor. Así que quiero que vayamos a 1 Corintios 15 y que hagamos las anotaciones que hay aquí sobre este pasaje. Y pues mi esposo lo hizo en 3 servicios, pero el día de ayer fue la culminación. Así que vamos a prepararnos, y solo quiero entonces que nuestra hermana, una que tenga una voz así potente, Martita, ¿podrías tú leernos? um, eh, Ajá. Buenos días a todas. Buenos Ajá. días, Martita. 1 Corintios 15, del versículo Ujú. 1 hasta el versículo 20. Del 1 al 20. Ujú. Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó.
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mm. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esta es la palabra del Señor. Amén. Pues vamos entonces a preparar el corazón y vamos a escuchar la enseñanza de este pasaje. Que Dios bendiga la palabra. Amén. Hemos estado estudiando ese capítulo ya por varios domingos. Hemos dicho que este capítulo nos concentra la esencia del Evangelio, que es la muerte vicaria de nuestro Señor Jesús en lugar nuestro. Él murió en nuestro lugar, pero de la misma forma dijimos que el pasaje nos dice que central para el Evangelio es que Jesús resucitó. Se levantó de entre los muertos. Es interesante que los judíos no tenían una palabra específica para resucitar como nosotros lo tenemos. Ellos hablaban de levantarse de entre los muertos. Te levantás de entre los muertos. Jesús había sido puesto en una tumba y se levantó de entre los muertos, de acuerdo al testimonio de la Escritura. Habíamos visto en estos primeros 11 versículos que la resurrección, que el Evangelio incluye la muerte, la resurrección. Hay una resurrección confirmada aquí con una cantidad increíble de testigos. Los que aparecen aquí no son todos los testigos, pero hay muchos aquí, 500 por lo menos, que dijeron haber visto al Señor Jesús resucitado. Entonces el Evangelio es un Evangelio que nos salva. El Evangelio es un Evangelio que se transmite. El Evangelio es un Evangelio que se explica porque consiste en Jesús crucificado y resucitado. El Evangelio es un Evangelio que se confirma por esta cantidad de testigos. Y hoy nos toca ver la última de estas 5 cosas que les había mencionado, y voy a añadir una más al final, porque voy a leer también hasta el versículo 19. La última sección de estas cinco cosas centrales que tiene el Evangelio es la que aparece en el versículo 8 al versículo 11. Escuchen lo que dice el escritor aquí, Pablo. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, como un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Este no es otra cosa que la descripción del Evangelio aplicado. El Evangelio que se aplica a la vida de un ser humano. El Evangelio es verdadero porque se aplica, se vive en la vida de un ser humano. Aquí el apóstol Pablo nos da el ejemplo de qué significa haber entendido el Evangelio. Y es una forma en la que usted y yo podemos medirnos si de verdad lo hemos entendido o no. Porque esto de hablar y de predicar hay tanto que se puede decir, ¿no? Y yo siempre me quejo porque me doy cuenta que tanto en la iglesia como en los salones de clases, uno puede hablar y le pasa como en las películas, ¿no? Que el fulano está ahí presente, pero anda por otro lado completamente y solo mira que el fulano abre la boca, ¿no? Abre la boca y nada que ver. No sé si podemos hablar un montón, pero el Evangelio verdadero se aplica a la vida del ser humano. Y Pablo, después de hablar de tantas cosas sobre qué es el Evangelio, nos dice, sí, el Evangelio me tocó a mí. Esta aplicación del Evangelio en el apóstol Pablo resulta en una humildad increíble, Pablo, como nos ha dicho en otras partes, es un hombre letrado.
Pablo es un doctor en filosofía, doctor en teología, superando a los de su época, nos dice en Filipenses capítulo 2. Un hombre de las mejores familias, un hombre de raza, un hombre de plata, un hombre de conocimiento, un hombre que tiene todas las cosas que un hombre puede necesitar para jactarse de la vida y de vivir con ese orgullo que frecuentemente al ser humano le llena. Un hombre arrogante bien podría ser. Y sin embargo, cuando Pablo se confronta con el evangelio, cuando lo vive, lo entiende, lo aplica, el evangelio aplicado aquí, esto forma algo en él tremendo. Lo que ustedes acaban de oír y que yo acabo de leer aquí es la descripción increíblemente de un hombre que tiene todo para jactarse y sin embargo se considera el más insignificante de todos, el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de llamarme apóstol. Mientras hoy en día hay un montón que quiere llamarse apóstoles, falsos apóstoles, muchas veces el apóstol que era apóstol de verdad dice, yo no merezco llamarme apóstol, yo no merezco llevar este título. Esto es humildad, esto es humildad. El evangelio cuando nos toca debería formarnos en humildad. Debemos ser humildes, debemos trabajar en nosotros humildad. Y esto es para todos, hermano. Nosotros tenemos un concepto tan limitado a veces de humildad que nos impacta sinceramente. Decimos que alguien es humilde porque se viste pobremente. Decimos que alguien es humilde porque no tiene mucha educación. Pero muchísimas veces estos vestidos malamente y sin mucha educación son muchas veces los más arrogantes. Y ya no se diga eso cuando tenemos cómo vestirnos y tenemos educación y tenemos tantas otras cosas. Frecuentemente somos un atajo, perdónenme la expresión, de arrogantes. Gente que nos creemos, gente que pensamos que por ser latinos aquí somos la gran cosa. Somos personas muy, muy altivas. Somos personas difíciles de corregir. Dentro de nosotros vive ese hombre de que no me toques porque en el momentito que me mal tocas, reviento porque soy así. Soy arrogante. Pero el evangelio aplicado con el que debemos luchar todos nosotros, yo comenzando, es el que me dice, tú debes ser humilde. Jesucristo resucitó y si tú crees que Jesucristo resucitó, debes aplicarlo a tu vida y una de las formas más concretas de aplicarlo a tu vida es revisarte si eres humilde o si vives en el mundo de los anglos aquí, ¿no? De los Estados Unidos. Si hay algo que caracteriza al mundo de los anglos de los Estados Unidos es su arrogancia. Todos están orgullosos de algo. Todos son soberbios. Todos. Excepto debería ser el que conoce a Jesús resucitado. Yo soy insignificante. Yo no merezco tener este título. Yo he conocido a Jesús, el único que vale, el único que tiene dignidad completa, total, el altísimo de altísimo, pero que ha querido venir, morir, sufrir por otros, sin culpa, inocentemente. A este Dios ha resucitado, enseñándonos que Él premia la humildad. Él premia cuando tú, en lugar de ser el jactancioso, el que lo sabe todo, el arrogante, en lugar de eso, le dice como el apóstol Pablo, yo no merezco esto. Soy el más insignificante. Sí, el evangelio aplicado tiene que ver con esta actitud que muchas veces nos falta a muchos de nosotros. Grandes, pequeños, viejos, hombres, mujeres, si se nos puede ver, a veces transpiramos arrogancia, ¿no es cierto? Transpiramos arrogancia porque lo sé todo, porque lo conozco todo. Y el apóstol Pablo dice, les decía el domingo pasado, él decide cambiarse el nombre de Saulo de Tarso, Saulo el grandote. Los hijos de Carolina no se comparaban a Saulo. Era un tipazo así enorme, grande. Y la gente lo miraba. Cuando Dios le dijo a Israel, ok, pues eres un rey, ok, búscalo. Al primero que buscaron es ese gigantón que sobrepasaba a todos y que luego dio evidencia de ser un arrogante de los peores. Saulo de Tarso se haya puesto su nombre muy probablemente
para recordar a ese Saulo cuando no conocía al Señor Jesús. Pero cuando lo conoció al Jesús resucitado, ese en este evangelio aplicado nos describe Pablo, Saulo de Tarso se haya puesto su nombre muy probablemente para recordar a ese Saulo cuando no conocía al Señor Jesús, pero cuando lo conoció al Jesús resucitado, ese Saulo que también es Pablo. Y Pablo etimológicamente significa pequeño, chiquito, exiguo, así, mínimo. No, nos gusta el nombre Máximo. El emperador es Máximo. Póngase mínimo. Mínimo. Así deberíamos vivir nosotros. El apóstol Pablo nos enseña, yo a la luz del Jesús resucitado me puedo poner un nombre y yo me llamo Mínimo. 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 Me van a conocer como el apóstol mínimo. El apóstol Pablo. El apóstol mínimo. Y este mínimo, sin embargo, en este evangelio aplicado, nos describe su calidad de mínimo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, los otros de lo que hablaba, los otros testigos, los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando conozco al Jesús resucitado, entiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que a mí se me ha regalado la salvación. Alguien pagó por mí, alguien resucitó por mí. Sí, eso lo entiendo, pero al entenderlo, me lanzo a hacer cosas por mi Dios, por mi Jesús, ya no porque quiero encontrar salvación, ya no porque si no lo hago no voy a ser salvo, no. Pablo dice, porque he entendido la gracia de Dios. Si la resurrección se aplica a mi vida, no me puedo quedar en la iglesia, en el pueblo de Dios, sin hacer nada. Tengo que responder con obras. Tengo que responder con buenas obras. Tengo que hacer cosas para el Señor. Estos otros que Pablo, de los otros que Pablo habla, mire, honestamente, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Inicialmente los 12, ¿no es cierto? Luego falló uno, se fue Judas, pusieron a otro, Matías. De estos 12, de los que más conocemos sería, por supuesto, Mateo, quizá, Pedro, por supuesto, y Juan. Y de los otros, ¿qué hubo? Bueno, la tradición dice un montón de otras cosas, pero nada seguro al fin de cuentas. En el Evangelio tenemos a Mateo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, y de repente aparece Pablo, y si usted le cuenta las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, fue el que escribió más en el Nuevo Testamento, 13 cartas del apóstol Pablo. 13 cartas, trabajó con ganas, trabajó fuerte. Yo, dice, al entender la resurrección del Señor Jesucristo, no me puedo quedar con los brazos caídos. No puedo dejar que pase el mundo. Al fin de cuentas, ya Dios hizo todo por mí. Me voy a sentar y voy a esperar la resurrección de entre los muertos. Voy a esperar que cumpla él su promesa. Pablo no es así. Aprender la resurrección, aplicar la resurrección significa yo voy a trabajar por el Señor lo más que pueda, en el área que pueda. Eso es aplicar la resurrección, haber entendido la resurrección. Si no, otra vez
estamos hablando. No me voy a quedar. Y notan ustedes esta tensión del apóstol Pablo, como diciéndole, sí, yo he trabajado y me he dado duro y le he dado más que ellos, pero no soy yo. Cualquiera que quiera decir que esto es para mi crédito, cualquiera que quiera decir que esto es para mi gloria, no, es la gracia de Dios conmigo, la gracia de la resurrección. Si has entendido la resurrección, vas a hacer cosas para el Señor. Si has entendido la resurrección, no te puedes quedar con los brazos cruzados. No te puedes quedar ahí simplemente, es que yo no puedo hacer mucho. Pablo lo hacía, y Pablo no tenía carro, y Pablo no tenía computadora, y Pablo no tenía los tenis que tú tienes, y Pablo no tenía la ciencia que nosotros tenemos hoy. No tenía los materiales y sin embargo hizo lo que hizo, viajó con tal de hacer las cosas para el Señor. Y alguien va a decir, pero yo no soy llamado a hacer este tipo de cosas. No, y nadie te está pidiendo que hagas exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Pero a lo que sí te está llamando es a que pienses de verdad si estás siendo consistente con haber conocido a Jesús resucitado. Yo he trabajado más que los demás. Y esto no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios conmigo. Por eso el reto para usted y para mí siempre será, si he conocido al Señor resucitado, la iglesia no puede ser simplemente reunión de Navidad y reunión de Pascua o de Semana Santa. Hoy, si ustedes van a la iglesia donde nos reunimos, está lleno el parqueo. Está lleno el parqueo. Está lleno el parqueo. Vaya el próximo domingo. Unos 4 pelones. ¿Cierto? ¿Verdad? Lo mismo pasa allá en Navidad. ¿No es cierto? Ese es el típico creyente que habla y que dice creer en Jesús y que habla de Jesús resucitado, pero que realmente no cree en él. Realmente sigue hablando. La resurrección, cuando se aplica a la vida, forma carácter de humildad y además forma hombres y mujeres que responden en esfuerzo hasta dar todo por él, si él dio todo por mí. No para obtener la salvación, sino porque la he entendido completamente. Déjeme leerle una cosa más. Y el capítulo 15 está llenísimo de enseñanza para nosotros. La resurrección del Señor Jesucristo nos enseña una cosa más. Escuche esto, por favor. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo, eso último, mírenlo por favor. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La centralidad de la resurrección. Si Cristo no resucitó, qué bonito que comimos aquí. Qué bonito que los conozco a ustedes. Qué bonito que hablamos cosas bonitas de amistad y de cómo nos llevamos de bien. Pero déjeme decirle una cosa. Si Jesús no ha resucitado, no sirve para nada. No sirve. Es inútil, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, celebren todo lo que quieran celebrar. Celébrenlo. Realmente no sirve para nada. Mejor se hubiera quedado en la casa con su remoto. Ahí. Mejor se hubiera quedado en la casa descansando, supuestamente. Sí, porque Cristo no resucitó. Entonces, ¿para qué? Siga
Déjenlos que sigan hablando. Al fin de cuentas, Jesús no resucitó. Y en la iglesia de Corinto habían algunos que estaban diciendo precisamente, Jesús es un buen ejemplo, Jesús es un buen moralista, pero ¿qué es eso que resucitó de entre los muertos? Eso sinceramente no tiene sentido, hombre. Eso va en contra de la ciencia, va en contra de la razón. Los griegos en especial, que eran los corintios, pensaban que la resurrección de entre los muertos era una contradicción, porque para ellos el cuerpo era una especie de cárcel. El espíritu del ser humano estaba encarcelado ahí, y cuando te morías, entonces el espíritu era liberado. Cuando Pablo y el Nuevo Testamento vienen a decirles, no, va a haber resurrección y van a resucitar, ellos decían, ¿cómo es eso? No puede ser. Vamos a volver a estar presos en un cuerpo. Y no creían. A Pablo le dijeron, vete, otra vez te voy a oír, como burlándose de él. Y Pablo toma a estos aquí de frente y les dice, si así están las cosas, tienen razón. Ustedes lo que hacen no sirve de nada. Todo lo que hacen, esta es la centralidad de la resurrección, hermano. Pero lo que más me llama la atención aquí es esta forma tan pesada, si ustedes quieren, pues los apóstoles eran así. No se cuidaban en ese sentido de lo que van a decir. Le voy a caer mal a este hermano porque le dije eso. Le voy a caer. Es muy pesado, Pablo, decirle eso a la gente. A veces me dan ganas de poner como Dios post de Facebook, ¿no? Quiero decirle que a veces salen en Facebook algunos posts que dicen, Pablo, no podemos decir eso. Pablo decía, un post ahí, váyanse al infierno. No, Pablo, no podemos decir esto. Entonces pónganle, si Jesucristo no ha resucitado, su fe es inútil. Ahí está. Si hemos esperado a Cristo, fíjense en esto, por favor. Si lo que nos convoca aquí, si lo que nos reúne aquí, si lo que nos interesa aquí, si hemos esperado a Cristo en esta vida solamente, si creemos que Jesucristo es útil solo para esta vida, solamente, si Jesús es bueno para devolverme la salud porque tuve gripe y me dio una buena salud, si Jesús es bueno únicamente para que me ayude con mis uñeros, ustedes no me están preguntando, pero esta semana tuve que ir al médico que me arrancaran 2 uñeros y ando los dedos aquí donde no me los miran, los ando así, gruesotes enormes, y me duelen en ese sentido. Y yo decía, Señor, por favor, cúrame, y el Señor en su bendición, 2 semanas, ya va a estar bien. Pero si eso es lo único para lo que Cristo sirve, si lo único para lo que Cristo sirve es para darte un buen trabajo, si lo único para lo que Cristo sirve es para curarte, para darte un buen carro, una buena casa, para que seas un buen papá, una buena mamá, y no que ninguna de esas cosas sean malas en sí mismo, no lo son, pero si solo es eso, entonces somos los hombres más dignos de lástima, porque hemos gastado toda nuestra vida en estas reunioncitas mientras los otros están metidos en el Cowboys Stadium, metiéndose las grandes cocks y los grandes asuntos, celebrando la Biblia, haciendo un montón de cosas, mientras estos amargados están hablando de que eso no sirve. ¿Verdad? Y pueden pasar 5 horas metidos en el estadio y nadie cuestiona que está muy largo. Mejor que se haga otro, si está en el béisbol, que haga otro inning, ¿verdad? Oh, no, si eso es, tiene razón el apóstol Pablo, tiene razón. Si Jesucristo no resucitó, esto de levantarse, mire, ustedes tienen suerte. Porque nosotros en las iglesias en que hemos vivido antes, la gente a las 5 de la mañana quería que nos levantáramos y estáramos ahí cantando en la mañana, y los pobres ahí tratando de levantarse, porque es el día de resurrección, y uno así va, igual como algunos de ustedes a las 10 le pueden decir que se levanten y todavía están bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene razón. ¿Para qué? ¿Para qué? No, vámonos ya. Ya me cansé. Somos los más dignos de conmiseración si Jesús no ha resucitado.
Si Jesús no ha resucitado, somos más dignos de lástima, sinceramente. Pobrecitos de nosotros. Pero Pablo no se va a quedar ahí. Mas ahora, sin embargo, Cristo ha resucitado. Se ha levantado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Son de primicias. Él fue el primero que se levantó, el más importante que se ha levantado de los muertos. Pero en todas las primicias siempre hay una cosecha. Por eso no me aflijo de tener más de 60 años, porque me puedo morir cualquier rato, pero Jesús y su resurrección me ha prometido que yo soy parte de la cosecha que viene después de las primicias. Todos los demás, lea la Escritura. Los que están en Cristo, los que están en Cristo, los que han obedecido a Cristo, los que le han creído, los que le han obedecido, los que le han seguido a este Jesús, serán parte de esa gran cosecha de la que Jesús es apenas el primer fruto, la primicia, el que se levantó hace 2000 años. Y sinceramente, Señor, sabemos ustedes y yo sabemos que para Dios el tiempo es diferente al nuestro, pero 2000 años ya es bastante, Señor. Honestamente, Padre, Él le dio una promesa a Abraham y pasaron más o menos 2000 años antes de que esa promesa se cumpliera en la persona del Señor Jesucristo, cuando vino la primera vez. Han pasado un poco más de 2000 años y Él nos dio una promesa de que vendría otra vez y que los muertos que estaban en Cristo resucitarían con Él, y que aquellos que todavía estuviéramos vivos, que no hubiéramos muerto, en ese momento cuando los muertos en Cristo resuciten, se transformarían para ir a recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Si usted no cree eso, es la persona más digna de conmiseración, de lástima. Porque las enfermedades se irán viniendo. Déjenme decirles, jóvenes, ustedes no me creen, pero van a venir. Llegará un momentito en que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Porque no salimos de una para entrar en otra. Mi vida es una tragedia tras otra, ¿verdad? Mi vida es una tragedia tras otra. Me enfermo acá, me levanto, vuelvo, otra cosa. Luego se enferma mi esposa, se levanta. Luego se enferma mi hija, luego se enferma mi nieto. Luego me quedo sin trabajo yo, luego se queda sin trabajo ella. Luego y todo, y me estoy poniendo más viejito, ya no puedo hablar, me duele el cuerpo. Eso es. Pero la promesa del Señor es a los que están en Cristo, la centralidad de la resurrección. Jesús te ha prometido que tendremos cuerpos semejantes a los de Él. Un cuerpo renovado, un cuerpo vivo, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no se arruga, un cuerpo que, yo no sé, sinceramente, ninguno de nosotros tiene experiencia de eso. El Señor sabe, un cuerpo que no envejece, que no se debilita, un cuerpo que puede disfrutar la creación de Dios a su totalidad, sin cansarse. Yo sé, la mayoría de los niños, y aunque andan algunos dormidos todavía, la verdad es que los niños a veces no entienden esto que decimos nosotros. Los jóvenes no entienden esto. Yo tengo que decirles, no, yo me tengo que ir de aquí, yo voy a la casa a tirarme a la cama, lo siento. No, pero ¿qué tenés que hacer? No, ya mi cuerpo no me da. Qué bendición será ese día en el que mi cuerpo será renovado a su totalidad, 120 refurbished, completo, por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso celebramos hoy. Por eso celebramos hoy. Porque la resurrección del Señor Jesucristo es mi cumpleaños, mi nuevo cumpleaños. Jesucristo al resucitar me dio una nueva vida. Y por eso lo voy a seguir celebrando siempre. Si no lo creo, pobrecito de mí. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por Jesús resucitado. Señor, aunque no entendemos todo tu poder y todo lo que tienes que hacer con nosotros para que esto se aplique a nosotros, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. En especial, Señor,
Recordamos que nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, que creemos en su muerte, que creemos en su resurrección, Señor, queremos que nuestro ser hoy se llene de humildad. Señor, no queremos ser los arrogantes que casi siempre somos. Señor, gracias por ponernos frente al misterio del Jesús resucitado, de tu gracia, Señor, para con nosotros, de tu bondad inmerecida. Ayúdanos a ser humildes como el apóstol Pablo. Ayúdanos también a trabajar para ti, Señor, no simplemente para estar bien, para tener mejores cosas hoy, sino por amor y por la gracia que tú nos has dado, que tu gracia actúe en nosotros poderosamente, así como lo hizo en el apóstol Pablo. Comparados nosotros con el apóstol Pablo, Señor, nosotros ni siquiera llegamos a hacer un aborto. Somos menos que eso. Pero es tu gracia en nosotros la que cuenta. Es tu gracia a través de nosotros la que queremos manifestar a los demás. Y Señor, reconocemos también la centralidad de la resurrección de tu Hijo. Señor, si no creemos en que Jesús resucitó entre los muertos, no queremos seguirnos reuniendo. Señor, queremos, al fin de cuentas, el mundo tiene razón. Pero si tu palabra es verdad y lo es, Jesús resucitó de entre los muertos. Y Él es apenas las primicias de una cosecha enorme en la que yo me cuento, Señor. En el que me darás un cuerpo nuevo, fuerte, que no envejece, que no se cansa, que puede estar activo constantemente y disfrutando, Señor, de tu bendición. Padre, permíteme esperar ese día. Han sido 2000 años ya, Señor. Ya sabemos que para ti un día es como 1000 años, dice tu palabra también, pero para nosotros no, Señor. Ha habido 2000 años en los que hemos esperado, tu iglesia ha esperado tu promesa de mandar a Jesús una vez más, de hablarle a los que han muerto en ti, Señor, en Jesús, para resucitarlos de entre los muertos y a nosotros transformarnos para vivir contigo. Señor Jesús, ven pronto. Señor Jesús, permítenos experimentar esto que tu promesa nos ha dado. Bendice a mis hermanos aquí, Señor. Ayúdalos al entender esto. Y sé que quizás algunos tienen que hablarle al Señor en esta mañana. Alguno de nosotros quizás tenga que hablarle al Señor y decirle, Señor, perdóname porque sí, sé que Jesús ha resucitado, pero esa gracia tuya parece que en mí ha caído en saco roto, porque no hago nada, ni me muevo, ni quiero hacerlo, Señor. Porque soy arrogante, Señor, que no aprendo de tus cosas, porque no te obedezco, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, sé que escuchas las oraciones de aquellos de mis hermanos que de corazón te hablan y ruego para que nos ayudes a todos nosotros. Si en tu voluntad estuviese que el próximo año ya no celebráramos el día de la resurrección en ausencia tuya física, que el próximo año, Señor, tu promesa fuese de mandar antes a tu Hijo Jesús. ¿Cuánto, Señor, te bendeciríamos aún más? Bendice a mis hermanos, Padre, y otra vez gracias por tu bondad sobre nosotros. En Jesús, el Jesús resucitado. Amén. Amén. Bueno, hoy. Amén. Pues gracias a Dios que pudimos escuchar este mensaje. Y las invito a que escudriñemos esa porción de Primera de Corintios 15. Y si quisieran escuchar las otras dos partes, yo puse los mensajes en el grupo de corazones las 2 semanas pasadas. Y ahí poder anotar, pues, que fueron 7 puntos
de de ese pasaje, lo que pudimos aprender, muy buenas cosas hay aquí en este pasaje. Pablo está recordando lo que es el evangelio. Pablo dice que ese evangelio debe ser transmitido porque él así lo hizo. Y también él explica lo que es el evangelio y ahí está la parte central, versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Y en las predicaciones, Gerardo explicó qué significaban algunas cosas de esa promesa, de lo que Jesús había hecho, y entre ellas es que Cristo murió por nuestros pecados, fue el vicario, él tomó el lugar, en lugar de, eso fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Morir en lugar de nosotros, pero que gracias a todo, la promesa resucitó. Y hay también que hay un evangelio confirmado ahí por el hecho de la resurrección al aparecérsele a mucha gente. Y luego esta parte última del evangelio aplicado. Y ayer sí pues tocó mucho el hecho de decir qué estoy haciendo yo por el Señor, ¿verdad? Muchas personas en las iglesias no hacen nada, solo son simples espectadores. Y tristemente algunos llegan al show, ¿verdad? Llegan al espectáculo a tener unos 45 minutos ricos de oír a una banda cantar, a unas buenas cantantes, y luego una predicación que a veces solo dura 20 minutos porque hay que cumplir con el horario, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entramos, salimos. Pero ¿qué hago yo por Cristo? ¿Qué hago yo por este ser tan maravilloso que dio su vida por mí? Hermanas, podemos hacer a veces cosas que quizás nosotros creemos que son tan pequeñas, pero son grandes. Con solo el hecho de estar orando por aquellos que todavía no se han convertido, familia, amigos queridos, orar. Tenemos dones, ponerlos al servicio del Señor. Usted tiene por lo menos un don que usted puede dar para el Señor. Porque a veces dice, es que yo no tengo nada. Y eso no es así. Algo le dio el Señor. Algo le dio. Y tenemos también el privilegio grande de orar, de no solo orar, sino que de compartir las cosas que Dios nos ha dado. Ayudar a las iglesias, ayudar a los siervos, ayudar a misioneros, ayudar a los necesitados. Salgamos también de la iglesia y ayudar a gente que realmente está necesitando. Hay tanto por qué ayudar. Aquí hay tanto, pero en nuestros países también, ¿verdad? Podemos dar parte de lo que Dios nos da a nosotros. Y si no podemos dar en efectivo, demos nuestro tiempo, demos nuestra compañía a alguien, un consejo en su momento dado, una oración, algo. Pero la gente que ha creído esto debe de salir y dar esto que Dios nos ha dado por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Y la gracia de Dios significa que Él, hermanas, murió por mí, y de gracia recibo, de gracia doy. Así que sigamos adelante. Tenemos una esperanza grande, pero como dice ese pasaje, si
Ni siquiera eso pasó. Somos los más dignos de conmiseración, pero pasó. Y por eso es que nosotras estamos aquí. Y vamos a seguir adelante hasta que el Señor lo permita. Así que muchas gracias por el tiempo de celebrar la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo debemos de celebrarla todos los días, porque Él vive y vive con nosotros y en nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a terminar orando, mis hermanas, y le voy a pedir a mi hermana Chelita que termine, por favor, el, este tiempo juntas. Padre Celestial, qué bueno y qué delicioso es escudriñar tu palabra. Y en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido reflexionar, Señor, y recordar que tú has resucitado, que las profecías se han cumplido y que tú, el propósito de haber venido a la tierra, lo has cumplido. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que tomaste en mi lugar y el lugar de toda la humanidad para perdonarnos y también, Señor, para darnos vida y salvación. Queremos en esta mañana ratificar, Señor, lo que significa tu resurrección, porque este es el éxito, el sello más grande de que tú eres nuestro Dios todopoderoso y creador de todo el universo. Queremos que sea unos momentos también para comprometernos, Señor, de veras, ser obedientes y estar también poniendo a tu servicio de tu obra, Señor, nuestra vida. Agradecemos, Señor, por el estudio de este día, de esta mañana, y por el grupo que hemos estado aquí escuchándolo. Bendice al pastor Gerardo, Señor, gracias por su capacidad, Señor, para también enseñarnos y retarnos a seguir estudiando la palabra. Gracias por el Ministerio Corazones de Mujer y bendecimos tu nombre por haber tenido esta mañana una vez más esta reunión que queremos sea para fortificar nuestras vidas y para también dar testimonio de ti a otros y que podamos estar compartiendo el Evangelio con otros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos orado y confiamos que tú seguirás bendiciendo este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Chelita. Pues mis hermanas, que tengan una buenísima semana, que logren hacer lo que tienen que hacer. Siempre hay cosas, siempre hay proyectos, siempre hay situaciones que hay que resolver. Que Dios nos ayude a cada una a hacerla. Y ahí estamos siempre para servirles, para seguir adelante. Bendiciones a todos los que estuvieron en Facebook. Tuvimos un bonito grupo también en Facebook. Que Dios me la bendiga y nos vemos la próxima semana, si así es la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien.